¿Qué tal? Sí, muy bien, digamos, bien y recordando, ¿no? Hoy es una Ujú. fecha dolorosa, pero bueno, con esperanza en que las cosas no vuelvan a pasar, estas desgracias, asesinato laboral, como le digo yo, desde hace muchos años, no vuelva a pasar. Así que bueno, estamos en eso, recordando hoy a los 14 compañeros. Bien, pongamos en contexto un Sí, poco, Raúl, digo, la previa a lo que fue luego el accidente, digo, tanta lucha, tanto proceso doloroso, duro, realmente con una empresa mucho más chiquita, producto de la privatización, todo lo que sucedió y demás. Y bueno, digo, hubieron un montón de situaciones hasta llegar a un proceso donde el horizonte empezaba un poco a mejorar y sin embargo, bueno, vino esta tragedia terrible de un hecho tan doloroso, y uno pensaba, y charlábamos recién, ¿no? Con Juan Carlos González, con otro jubilado colega tuyo, con que, Cogote. sí, don Cogote, pensábamos que siempre, a ver, ¿qué te lo voy a explicar a vos? Somos fruto todos de la mina del carbón aquí en la cuenca, hemos venido por ello, y saber que siempre, a Como dice la pesar de que se canción pueda del hacer, Guaja, ¿no? como dice Somos la canción fruto del de tu claro, amor. claro, y a pesar de que se pueda acentuar muchas veces la seguridad, sigue siendo siempre un trabajo de mucho riesgo, el trabajo minero aquí en el mundo, digo, ¿no? Entonces, para que no exista esa brecha, esa grieta, si se quiere, entre la población, el minero, digo, siempre es bueno recordar y reflexionar en este día. Bueno, un año más, parece que fue ayer, pero ¿sabes qué, Raúl? Hay muchas generaciones nuevas en el yacimiento, en la cuenca, que siempre es bueno contar cómo ocurrió aquel hecho y también un poco esa previa que se vivía, ¿no? Mira, yo creo que vos dijiste una palabra clave recién para entender qué pasó y por qué pasó. Y tiene que ver con esto que vos dijiste, que es una palabra que se llama proceso. Es decir, el proceso de privatización en los años 90 este, explotó con la muerte de 14 compañeros después de muchos años. Parece mentira, ¿no? Lo que una decisión política hace sobre una empresa, por ejemplo. Es decir, esa privatización, haber caído en manos de un delincuente como Taselli, que destruyó los procesos de la empresa. Es decir, yo recuerdo, porque fui parte de eso, la empresa se mantenía atada con alambre, nos enseñaron a laburar mal. No había capacitaciones, no había entrenamiento en seguridad, no había equipamiento, sacaban puestos de trabajo. Bueno, lo que posiblemente algunos de los más nuevos, las nuevas generaciones por ahí no conocen esa historia. Es importante saber eso, ¿no? Que como una decisión política, donde se priorizó la ganancia, que a eso llegó Taselli, eso es lo que hizo Menem en la Argentina, es decir, el neoliberalismo en la Argentina vino a eso, a destruir. Y eso se ve en esas decisiones políticas, después explotan en algún lado, como en este caso, que nos llevó la vida de 14 de nuestros compañeros y amigos. Eh, ¿Cómo lo traducimos? Es decir, esa falta de formación, capacitación, que los procesos internos de la empresa, cuando digo procesos es cómo está organizado el trabajo, qué hace cada puesto de trabajo, bien definido, bien pensado, utilizando la ergonomía para definir los puestos. Es decir, hay toda una ingeniería hoy existe en las empresas para que todo funcione bien y en la forma más eficiente. Bueno, durante los años que tuvo Taselli justamente eso es lo que no se hizo. Y eso obviamente no explota en el momento, explota después, porque volvimos al Estado gracias a la lucha de todos los trabajadores y de todo el pueblo de la cuenca, y cuando volvimos se cometió el error de tener un mal diagnóstico de la situación interna de la empresa, del recurso humano. Entonces, ahí nomás, volvimos al Estado, en el 2002 empezó a producir, porque está esa cuestión de que los mineros nos sentimos orgullosos de sacar carbón. Y bueno, y se empezó a sacar carbón, y se sacó carbón, y y dale para adelante, pero no se tuvo en cuenta estas cuestiones. Si bien se siguió reclamando, evidentemente, incluso el fallo de la justicia sobre Loncaric y Schaffner, que fueron los únicos dos condenados, entre comillas, por la tragedia del 14,
dice que fue un concierto de errores lo que llevó a esto. Y justamente eso pasa en todo accidente, es decir, hay una previa que va avisando lo que puede llegar a pasar. Bueno, y eso fue lo que pasó. Es decir, ese es el grave problema que tiene el yacimiento, que incluso después los distintos interventores no le dieron bolilla. Vinieron a muerte los 14 y nos pusieron mucha plata, nos aumentaron los sueldos, se invirtió, se definió la construcción de la usina, todo eso es bárbaro, pero este tema de la organización interna de la empresa para que sea eficiente, eficaz, se dejó de lado, o no se le dio la importancia que tiene. Y yo creo que hasta el día de hoy, está ese gran déficit en la empresa. Es decir, de definir bien los procesos internos de cada uno de los trabajos, cómo hacer la empresa cada vez, hacerla eficiente y eficaz, formar y capacitar a los trabajadores. El tema de la formación y la capacitación es fundamental en cualquier empresa. La otra vez charlando con otros compañeros, le contaba que tengo un amigo que trabaja, él es proveedor de servicios eléctricos para las mineras en zona norte, y que hubo un accidente en una de las minas, y es una mina multinacional que tiene minas por distintos lugares del mundo, y la anécdota era que, como había sido un accidente grave, los tipos en plena pandemia hicieron un Zoom donde participaron, no sé, muchísima gente, donde analizaron ese accidente. Y lo hicieron en todo el mundo, es decir, en todo donde había minas de esta empresa, analizaron el problema del accidente para que no les pase. Y acá, yo hablo con todos los compañeros, yo creo que jamás se hizo el análisis de por qué ocurrió la tragedia del 14 de junio del 2004 en la empresa. Tampoco se hicieron análisis y reuniones y hacer un árbol de causa, que es una metodología que se utiliza en higiene y seguridad para saber por qué ocurrió el accidente Hidalgo que le corta un pie a una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío que tiene esta intervención. Si bien la pandemia no permite hacer un montón de cosas que hay que hacer, yo creo que Aníbal Fernández tiene esta papa caliente en la mano. Y además el gran desafío, y confío que ojalá así lo haga, que justamente le pongan énfasis y toda la fuerza para ver cómo se mejora todo esto que estamos describiendo. Raúl, ¿Hola? sí, estoy pensando mientras hablas, digo, ¿cuánto en aquellos tiempos, estamos hablando hace 17 años, donde había primero la discusión del no cierre de la fuente de trabajo durante tanto tiempo? Tal ¿Cuánto cual. tiempo llevó eso? Que eso quizás también opacó el propio reclamo de seguridad, porque primero había que ponerle una monedita al bolsillo de la gente, porque cobraban con Sí, LECOP, no cobraron. Entonces yo pienso tal eso que cual. también tuvo que ver con ese contexto, digo, esa fortaleza que le pusieron en reclamar los sueldos, la continuidad laboral, pensando recuerdo el primer congreso del carbón, donde ya se hablaba de la usina para no depender de San Nicolás, digo, todo eso llevaba, digamos, primero cuidemos la fuente de laburo, y después cuando se vuelve, esto que dijiste vos es genial porque, digo, en estos trabajos la precisión debe ser de cirujano a la hora de dar diagnóstico, de avance, de retroceso, ¿no? Sí, claro, es decir, el contexto obviamente primero nos movía la plata, porque era lo que no Claro. había. No había plata para sobrevivir, no es que no había plata para tirar para arriba. Pero después, cuando llegó la decisión política de poner plata en la empresa, que fue así, después del 14 de junio del 2004, llovieron las inversiones, nos aumentaron los sueldos, está bárbaro todo eso. Pero se siguió dejando de lado este tema que es fundamental. Es decir, hoy también yo creo que los compañeros, que sé que hay un montón de deudas, algunas las están pagando. Me parece que este interventor está resolviendo un montón de cosas por lo que me van contando los compañeros, mi hijo propio, que trabaja en la empresa, así que sé lo que pasa adentro. Uh-huh. Pero falta hacer esto, es decir, nosotros habíamos empezado en el 2012, si mal no recuerdo, un proceso de reingeniería en la etapa de Osuna para analizar qué pasaba. Bueno, ese trabajo se hizo y quedó a mitad de camino. Después vino el macrismo con Saidán y eso lo tiraron a la basura y hicieron lo que hicieron.
yo ni estuve allá, pero es decir, no hace falta por ahí explicar demasiado las cosas que hicieron. O hicieron más de lo mal que se había hecho antes y lo potenciaron, como mínimo, porque se siguió haciendo todo a dedo, y es una empresa que necesita, como vuelvo un poquito para atrás, ¿no? En lo que veníamos haciendo en aquel momento, que se empezó la reingeniería, y se pensó, incluso ATE presentó un proyecto de convenio colectivo donde tratábamos de incluir todo, hacer una carrera laboral única dentro de la empresa, un escalafón único, que todo sea por concurso, donde cada trabajador se gane ese puesto de trabajo de acuerdo a su conocimiento y en función de un puesto de trabajo bien definido, con mucha claridad cuál es su responsabilidad, cuáles son las tareas que debe realizar, cómo se selecciona el personal para que cumpla bien la función, pensando en la eficiencia y la eficacia de la empresa, pensando en la autosustentabilidad que necesitamos, para dejar de ser un lastre para el gobierno de turno, porque hasta ahora la historia del yacimiento es eso, es el lastre de todos los gobiernos que hubieron, de los colores que le busques, la ineficiencia y ser una empresa que no es autosustentable y bueno, genera gastos. Bueno, yo creo que hoy más que nunca está dada la posibilidad para salir de esa situación. Hoy tenemos la usina que brillantemente volvió a manos de yacimientos carboníferos, fue algo que ha hecho este interventor que me parece espectacular y que, bueno, nos da un desafío. Imaginémonos qué va a pasar con esta empresa cuando se ponga en marcha esa usina. Necesita carbón en forma constante y permanente. Y nosotros tenemos una empresa que está diseñada para otra época, tiene una estructura pensada en otra época, con otras obligaciones, no con las que va a tener ahora. ¿Entendés? Es decir, acá otra vez el rol de la organización de la empresa, de formar y capacitar a los trabajadores, yo creo que va a ser el principal desafío que tiene esta intervención. Estaba pensando mientras hablaba y te entiendo lo que decís, porque eso fue el mensaje del macrismo, digo, del lastre nacional, de lo que pone el Estado Nacional aquí. Pensaba, digo, la discusión a Buenos Aires en ese momento no le importaba si era geopolítico, si era soberana, si era la historia, no importaba nada de eso, lo que querían era el rédito económico y después, bueno, todo lo que sucedió. Raúl, 17 años y hay nuevas generaciones de trabajadores mineros, de trabajadoras en el yacimiento del carbón. ¿Cuál es ese mensaje en términos de seguridad, reflexionando por sobre todas las cosas en este día que es un día triste para nosotros, pero que no deja de ser un día de acción y reclamo también, en función de esa tragedia, convertirla en acción también de reclamo, ¿no? Yo he escuchado creo que el hijo de Julio Álvarez muchas veces decir que quien asume una responsabilidad gerencial tiene una responsabilidad civil sobre la gente, que eso debe ser clave, no es tomar el cargo por el cargo nada más ni nada menos, porque bueno, en función del tiempo uno si se prepara, se forma, va asumiendo nuevas responsabilidades. ¿Qué mensaje englobando y también saludando a los familiares y a sobrevivientes en este día, Raúl? Bueno, el mensaje es un poco lo que estamos hablando. Yo creo que los trabajadores de los 4 gremios, tanto sus conducciones como en la base, porque esto es un problema de todos, no es un problema de solamente la conducción de los gremios, sino de todos, es plantearle a esta intervención la necesidad justamente de hacer eso que definimos en el Congreso de los Trabajadores del Carbón. Es decir, reorganizar, ordenar la empresa y formar, capacitar y entrenar a los trabajadores para que la empresa sea autosustentable. Esa tiene que ser la bandera de hoy, porque están las inversiones, porque está la decisión de la usina, y entonces el desafío va a ser que la empresa funcione, pero que funcione bien. Yo recién te estaba por decir algo que se me pasó, que es que tenemos una empresa, es como, a ver, los autos de carrera, cuando, imaginémonos las carreritas acá que había antes ahí en el circuito de Río Turbio, si tenían que cambiar una goma tardan 2, 3 minutos, 5 a veces, porque se les traba la tuerca, ¿no? Y nosotros ahora vamos a entrar a la Fórmula 1. No podemos seguir tardando 5 minutos. Tenemos que tardar 3 segundos.
Entonces va a ser una empresa que va a tener que producir en forma constante. Y tenemos una empresa que funciona, viste, qué sé yo, te mandan a hacer un cambio de aceite y te tardan 2 días, porque falta una cosa, porque falta la otra, porque alguien no vino. Es decir, ese sistema tan obsoleto que tiene el yacimiento, que estuvo planificado para otras épocas, para hace 40, 50 años atrás. Es decir, no es que fue malo, fue muy bueno en su momento, pero hoy es otra realidad. Y hay una realidad que también hay un cambio de paradigma en la empresa. Ya no somos más carboneros. Es decir, hoy vamos a hacer una empresa de venta de energía eléctrica y nos tenemos que preparar para eso. Yo laburé 10 años en la usina y sé lo que es una usina. Es decir, una usina no puede parar. Es un servicio esencial. Las 24 horas del día, los 365 días del año, debe producir. Y para que esa usina esté funcionando, tiene que haber una mina y una planta y talleres centrales, que todo funcione como un gran engranaje aceitado y perfecto para que esa usina no pare. Ese es el desafío. Eso es lo que hay que tomar conciencia. Incluso hay que cambiar la ley. Esa ley, ese proyecto de ley, que yo por ahí estoy trabajando en eso. Quiero hacer una nota, algo referiéndome a ese tema, y lo adelanto acá, que es decir, hay ese cambio de paradigma, hay que cambiar hasta el nombre. No se puede llamar de empresas de yacimientos carboníferos fiscales. Ya no somos más carboníferos, somos electrocarboníferos. Esa razón social, que así se llama ese punto, es decir, tiene que cambiar. Si no, nos quedamos otra vez, seguimos con la cabeza anclada, nos atrasa 50 años la ubicación. Y yo creo que ese es el desafío para todos los trabajadores y también para el pueblo, que entiendan y que ayuden a que esto se concrete. Porque si a la empresa le va bien y funciona bien, no, no va a haber ni accidentes y va a haber prosperidad. Es decir, es un gran desafío para todos, para cada uno de los habitantes de la cuenca, que esta empresa de alguna vez por todas deje de ser deficitaria, sea autosustentable y que brinde satisfacciones. Vos sabés que me encanta escucharte, Raúl, y uno pensaba mientras ibas hablando, digo, pensando en esa complejidad, digo que no estamos lejos de lograrlo si se quiere trabajar en función de eso, y pensaba, digo, una empresa productiva con, bueno, mucho movimiento de camiones, de trabajo, de áreas de mantenimiento de maquinarias, de motores y demás, porque, bueno, como bien decís, una vez que uno se ingresa a inyectarle energía al interconectado, no se puede detener en ningún momento, y pensaba en las áreas y laboratorios preparándose porque, nada, los fierros se recalientan, las herramientas se rompen, hay que reparar. Digo, lleva un montón de disposiciones previstas, digamos, para esa planificación constante y sistemática que tiene que haber, digo, porque así es empezar y darle, ¿no? Así es, y por eso te digo, yo rescato ese trabajo que comenzamos a hacer, impulsado desde antes, porque tampoco había sido algo que se le había ocurrido al interventor de aquel momento, Atanasio Pérez Osuna. Lo impulsamos, él también le dio el ok y se empezó a hacer ese trabajo, para eso se hace una reingeniería. Se analiza cada uno de los procesos, se empieza a pensar en cómo funciona todo, cómo mejoran los sistemas administrativos para que sean más eficientes, cómo aprovechamos la cantidad de personas que hay dentro de la empresa para que la empresa funcione bien, no para cubrir un puesto nada más. Y que la empresa a la vez va a ser un desafío para la sociedad, porque una empresa que tiene que funcionar a ese nivel necesita de gente especializada. Se le plantean a yacimientos carboníferos a la actual empresa, ICRT o como se llame más adelante, también la posibilidad de hacer lo que hizo, por ejemplo, la planta de agua pesada Neuquén, de brindarle servicios a las futuras petroleras y gasíferas que van a haber en la zona. Es decir, brindar servicios para que haya más ingresos y poder ser autosustentable. Es decir, hay un montón de posibilidades que se dan, pero para eso hay que tener una empresa que sea de primer nivel. Y eso tiene que ser el desafío, no un lugar donde se toma gente, viste, como para calmar la situación social. La situación social
que existe tanto en Turbio como en todo el país, la tendrán que ir calmando los distintos gobiernos con situación, de otras maneras, creando otros puestos de trabajo. La cimiento no se puede llenar de gente porque sí. Tiene que tener la cantidad de gente que necesita. ¿Para qué? Para poder mover esa central termoeléctrica y que no pare. Pero no de más, ni de menos. Tiene que tener lo justo. Para eso hay que hacer la reingeniería. Es decir, todo es un juego de palabras, es una cuestión muy compleja, pero que, bueno, es el gran desafío que queda. Es decir, yo soy un tipo que me la paso pensando siempre en estas cosas. Porque, digamos, la historia de la ineficiencia del Estado tiene que ver con eso. Y las decisiones políticas son las que lo pueden resolver. Ojalá este interventor, Dios lo ilumine y tome esta decisión. Yo creo que hasta ahora no ha dado muestras de tener el conocimiento y tampoco ha tenido el tiempo, porque evidentemente ha estado muy poco en Turbio, y la gente incluso que lo secunda a él también, es decir, han estado poco tiempo, porque esta cuestión de la pandemia que no deja fijarse y quedarse en un solo lugar. Y bueno, es decir, no se da para charlar mucho más esto y ir desmenuzándolo y ir ampliando cada uno de los conceptos. Son cosas complejas, pero bueno, absolutamente necesarias para evitar futuras tragedias. Es decir, arrancar a producir a 300 kilómetros por hora como anda un Fórmula 1, si todo el sistema previo a que esa máquina pueda andar con seguridad y en forma constante, es peligroso. Estoy pensando, me encanta escucharte y además, bueno, que no quede en saco roto tantos reclamos, tantos años de cosas certificadas, materializadas, con congreso, con foros, y es clave lo que decís, ¿no? La formación, los perfiles de ingreso, en función de la operatividad de la empresa para, bueno, lograr justamente ese desempeño, porque una empresa no deja de ser gente trabajando, ¿eh? Puede ser más grande, más chica, pero es gente bien amalgamada, con los engranajes correspondientes en función, digamos, de una misión que es esa justamente, sacar carbón para quemarlo. Y hoy lo que decís es genial, porque al quemarlo ahí estamos poniéndonos como una carboeléctrica, como le estabas explicando recién. No le había prestado atención a eso porque, claro, hoy es una empresa de venta de energía y vamos rumbo a eso, vamos este camino. Y... Claro, pero además porque toda la historia fue carbonera, es difícil por ahí decir, ¿qué te parece? asumir de ese cambio. Pero tenemos que estar contentos porque es evolución eso. Y lo carbonífero es lo que nos dio lugar para poder ser lo que podemos llegar a ser hacia adelante. Siempre hay que tomar las cosas por el lado positivo. Y bueno, y empujar para adelante, poner el esfuerzo todos también. Y bueno, y la lucha si es necesaria para lograr que estas cosas se puedan concretar. ¿Quién más necesita de eso que los que hoy están trabajando en la empresa? ¿Y qué más necesitan para los hijos, que van a ser el futuro, los hijos de los que hoy trabajan o de los que viven en la cuenca, que tengan la posibilidad de ingresar a la empresa? Y para eso, bueno, tiene que haber lugares donde primero formarse, que no pase lo que pasó, me acuerdo, hablemos del 2000, a partir del 2005, 2006, yo hablaba con docentes que me decían que muchos muchachos abandonaban la escuela secundaria para ingresar a la empresa, porque eso les permitía ganar plata, sin mucha exigencia y sin ninguna formación. Y bueno, y eso no tiene que ser así. Tenemos que ver cómo la sociedad mejora, no cómo empeoramos. Es decir, si tiene que haber la necesidad de cada pibe de la cuenca, tiene que estar pensando a ver cómo se capacita, cómo sale técnico, por lo menos para ver si tiene la posibilidad de ingresar a una empresa. Porque si vamos mejorando el nivel, mejora todo, mejora la sociedad en su conjunto. En cambio, si lo vemos como un lugar donde se puede llegar a entrar a trabajar porque soy amigo de o milito con fulano, con vengano, bueno, no va a servir eso. Menos para una empresa que me gusta esta figura, es decir, estamos en Fórmula 1 ahora. No podemos tener el tallercito
donde atamos con alambre, una manguera. No, eso ya no existe. No, no se puede hacer eso. Está prohibido hacer eso. Es decir, tenemos que prepararnos para ser los mejores. Bueno, ser los mejores significa un gran desafío para los trabajadores y para la actual conducción de la empresa. Raúl, gracias por atendernos, te mandamos un abrazo muy grande, placer escucharte, todo lo mejor y bueno, volveremos a llamarte en otra oportunidad para seguir dialogando, ¿eh? Bueno, dale, cuando quieras, yo estoy dispuesto siempre a dar una mano en lo que sea. Un abrazo a cada uno de los familiares de los 14. Es un día muy triste hoy, así que triste en el recuerdo, ¿no? Y a la vez con un gran desafío y gran esperanza para que todo cambie. Bueno, me encantó porque hiciste eso, un poco de historia con proyección. La verdad que es genial. Y es bueno para reflexionar también de este tiempo presente y hacia dónde podemos ir. Ninguna duda de ello. Abrazo, Raúl. Gracias. Un abrazo a vos y bueno, un abrazo a los 14 que están allá arriba y un abrazo a cada uno de sus familiares. Gracias, Raúl. Un abrazo gigante. Raúl Guanzo con nosotros charlando, en aquel momento secretario general de ATE de la seccional Río Turbio, histórico dirigente de la lista negra, ¿no? Del socavón de la mina del carbón, charlando con nosotros, reflexionando, ¿no? Sobre todo recordando la fecha, pero también trazando un cuadro comparativo, un paralelismo hacia futuro, poniéndole muchas fichas a la generación de energía. Eso decía Raúl Guanzo a esta hora por Radio Nacional.